Médico de Guardia presenta Operación Bíblica, un espacio donde examinaremos a la sociedad a través de la palabra de Dios. Operación Bíblica, examina tu vida. Muy buenas noches, mis queridos oyentes. Estamos de nuevo aquí después de 15 días, como todos los miércoles, como cada 15 días, en Operación Bíblica, en su programa, queridos oyentes, que ya ustedes estarán comenzando ya a familiarizarse con este programa, en el cual analizamos las circunstancias, analizamos lo que está viviendo nuestro país, analizamos lo que está pasando en la actualidad y qué es lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre estas circunstancias, sobre estas situaciones que vive nuestro país? A este programa que le hemos llamado Operación Bíblica, que es una de las secuencias del programa Médico de Guardia, es un programa que ya con este estamos teniendo nuestra 8ª presentación. 8 veces ya hemos estado con ustedes. Entonces, queridos oyentes, ya estarán familiarizándose con nosotros. Mi nombre es Omar Larrazábal y también está con nosotros cada 15 días, o sea, dentro de 15 días, el próximo programa estará también Jorge Lopezcano, hablando sobre temas coyunturales, temas de la coyuntura nacional, temas actuales. ¿Y qué dice la Biblia sobre ellos? Para poder entender que la Biblia es pertinente, es actual. Así que, querido oyente, estarás de repente en el tráfico atorado porque cada vez el tráfico está peor, o estarás ya comenzando a ponerte tu chompita o abrigarte porque ya el frío está comenzando. Estarás en tu casa, de repente estás en la cocina, de repente estás con tu radio portátil caminando, y es el tiempo. Relájate, pon una pausa en el día y ahora escucha la reflexión de Operación Bíblica sobre las situaciones cotidianas, las situaciones que está viviendo nuestro país. Así que estamos en nuestro 8º programa y queremos decirles a todos ustedes, queridos oyentes, que es un tiempo para reflexionar, pero para reflexionar juntos, para que puedas hacer oír tu voz, para que ante las situaciones que está viviendo nuestro país, ante las situaciones que estamos viviendo como sociedad, tú puedas también expresarte. Y es por eso que yo te quiero dar el número de esta radio, el 265-9876 de Radio Fiesta. Apunta, ¿tienes lapicero ahí? Apunta este número, 265-9876, porque queremos que durante esta noche nos llames y queremos conversar, queremos contigo discutir un poco, hablar, expresarnos sobre lo que es la realidad que está viviendo nuestro país en estos días. Y como está empezando el frío y como está empezando ya las lloviznas en Lima, aunque dicen que esto va a ser nada más por unos días, después va a volver el calor. Hoy en la mañana me levanté, queridos oyentes, y quería contarles, prendí la televisión para ver las noticias, como muchos de repente cuando se levantan prenden la televisión para comenzar a ver lo que está pasando en nuestro país, y vi que la Panamericana Sur estaba bloqueada en el kilómetro 23, porque estaba la población demandando ahí más seguridad y estaba demandando que se le ponga un puente peatonal. Así que me encontré con otro tramo de la Panamericana bloqueado. Así que nuestra Panamericana ya está más bloqueada que... No sé, pues, hermanos, no sé, queridos oyentes, ¿con qué lo podríamos comparar? Está bloqueada en el sur, está bloqueada en el norte, en una azucarera, y está bloqueada también por la costanera, cerca a Mollendo, a esas playas tan bonitas del sur de Arequipa, por Mejía, en la región, en la provincia de Islay, donde se ha bloqueado también la carretera. Ayer tuvimos también, ustedes de repente lo han visto, una batalla campal en Villa María, que nos recordó un poco los sucesos de La Parada.
unos pobladores que habían invadido terrenos intangibles, que era una zona arqueológica, y vimos de nuevo a los caballos, ¿no? A la policía montada ahí yendo contra los manifestantes y otra vez botando a los policías del caballo y los caballos huyendo solos, y nos retornó eso a recuerdos, ¿no? A viejos recuerdos de lo que fue hace un tiempo atrás los sucesos de la parada. Y bueno, junto con todo esto tenemos las protestas en la provincia arequipeña de Islay por el proyecto de Tía María, ¿no? Estos dos tajos que van a hacer allí en la zona de Islay, cerca al Valle del Tambo. Ustedes saben que el Valle del Tambo es el que desemboca en esa playa preciosa ahí en Arequipa, ¿no? Cerca a Mejía, cerca a Mollendo. Y aquí en la parte alta de una de las laderas de este valle se van a hacer dos tajos, el tajo de Tía María y el tajo de la Tapada. La va a hacer la empresa que ahora es mexicana, Southern Perú. Y ahí también hemos estado últimamente escuchando de todas estas protestas, de lo que ha estado viviendo nuestra población y sobre todo también nuestra Policía Nacional, que han entrado en una batalla campal con piedras, con armas y con violencia extrema. Así que estamos por todos lados con protestas en Arequipa, con protestas en Villa María, con protestas en la Panamericana Sur, y parece que ya se ha institucionalizado en nuestro país la protesta. Todo se arregla con protestas, pero no cualquier protesta, porque bien sería que salgan a protestar, ¿no? Sino con paros, con bloqueos de carreteras, con ataques a la policía, con ataques a las autoridades y con toda serie de medidas de este tipo. Esto parece que ya la población, al ver que solamente de esta manera son escuchadas, lo han tomado como algo institucionalizado en nuestro país. Nuestro país está comenzando a transformar en un lugar donde cada vez que quieres reclamar algo, tienes que bloquear carreteras y tienes que de alguna manera hacer algún tipo de ir en contra de los derechos de otros, ¿no? Porque claro, cuando tú bloqueas la carretera, lo que estás yendo es ir en contra del derecho de libre tránsito de otra persona. Así que este día lo que vamos a hablar es, aunque inicialmente íbamos a hablar de las protestas en Arequipa, como nos hemos levantado y nos hemos visto sorprendidos porque esto de Arequipa está ya comenzando a presentarse en todo el territorio, vamos a hablar de todas estas protestas. ¿Y qué dice la Biblia sobre estas protestas? ¿La Biblia tendrá algo que decir por estas protestas? ¿Qué opinan ustedes, queridos oyentes? Quisiera que nos llamen por teléfono al 265-9876. De repente ustedes tienen alguna opinión sobre estas protestas, sobre la forma en cómo se está protestando, sobre los motivos por los cuales se está protestando. Pero es unas protestas, como estoy diciendo, con bloqueos de carreteras, con ataque a la policía, con pedradas y exponiendo incluso muchas veces a los niños, y también yendo en contra del derecho de libre tránsito de las personas que no tienen ninguna responsabilidad con este problema, pero que tienen que pasar lamentablemente por ahí y muchas veces son perjudicadas porque no pueden llegar a los lugares a donde están yendo. Algunos incluso sabemos que en Islay había un enfermo terminal de cáncer que no pudo llegar a tiempo a su tratamiento y falleció por este bloqueo de las carreteras. Entonces, cuando vamos en contra de estos derechos fundamentales, como el derecho al libre tránsito, también estamos exponiendo y estamos poniendo en riesgo la vida de las personas, como esta persona también que tuvo un paro cardíaco y no pudo ser trasladada ahí en la provincia de Islay y también murió, y de alguna manera fue por el bloqueo que estas dos personas perdieron la vida. Así que no es algo simple, es algo muy grave que tiene consecuencias incluso de vida o muerte. Pero ustedes, ¿qué opinan? ¿Qué opinan, queridos oyentes? ¿Y qué opinan sobre lo que dice la Biblia sobre estos temas de las protestas? Bueno, vamos a aclarar esto, ¿no? No estamos hablando, y en esta noche no vamos a hablar de si el proyecto Tía María, si la Southern Perú es una empresa que se ha portado correctamente, si el proyecto o el reclamo es justo, es
¿Es un reclamo bueno o no? Vamos a hablar solo de la forma en cómo se está protestando, ¿no? Porque ya se han caldeado los ánimos y la indignación, porque a veces cuando tú estás delante de la autoridad y la autoridad no te hace justicia, la indignación sube, ¿no? Y la indignación llega en algún momento a ir a la ira, y eso es lo peligroso, ¿no? Que puede ir transformando los ánimos y caldeándose de tal manera de que ya con la psicología de masas estamos viendo que la población está comenzando a comportarse de una manera en la cual están siendo controlados por esta indignación, por los ánimos exacerbados, y están llegando a cometer crímenes, ¿no es cierto?, delitos, porque el agredir violentamente a alguien es un delito. Entonces, cuando yo cometo un delito, me transformo en un delincuente, ¿no? Ahora estoy explicando el proceso, cómo se está llegando a esto, y al transformarme en un delincuente, entonces todo lo que yo estoy protestando queda deslegitimizado. Entonces ya mis protestas no son el punto focal, sino la forma como estoy protestando y a los excesos que estoy llegando. Por eso quiero que, queridos oyentes, sepan que no estoy a favor de la Southern o no soy un prominería, o que me parece que el estudio de impacto ambiental está correcto. No estoy hablando de eso. Yo estoy a favor de lo que dice la Biblia y el orden jurídico y de la justicia, y de lo que ella dice y lo que ella nos habla sobre las protestas y sobre el ponernos delante en abierta oposición, en una formación de batalla en contra, para oponernos, para detener a la autoridad. Ese es el tema que queremos hablar. Y por supuesto, yo sé que tenemos que tocar el tema de la minería, tenemos que tocar este tema del estudio de impacto ambiental de la Southern Perú, que hizo para este proyecto de Tía María, porque tenemos que también reconocer que hubieron 138 observaciones que tuvo este proyecto, ¿no? Y al tener esas 138 observaciones, se ocasionaron muchos temores en la población, y parece que no se ha satisfecho las demandas, no se ha satisfecho el temor que tiene la población de que la contaminación y que estas minas afecten de manera negativa sus actividades. Entonces, ¿ustedes qué opinan de esto? No vamos a hablar entonces de este tema, y este tema sí lo queremos tocar más adelante. Va a ser bueno, yo creo que es importante hablar sobre el tema de los estudios de impacto ambiental, sobre la minería, la formal y la informal, y sobre el motivo que ha ocasionado estas protestas, pero no vamos a hablar ahora de esto. Lo que vamos a hablar es puntualmente de la forma como se protesta, de la forma en cómo se está protestando. Tengo algunos datos acá sobre las consecuencias de las protestas. Hay una preocupación ahí ahorita en la provincia de Islay, porque si no se reinician las labores de acá a 2 o 3 días, entre el viernes o el lunes, se estarían perdiendo el año escolar más de 12.878 estudiantes. O sea, hay una de las consecuencias que estas protestas están trayendo en la educación y sobre su descendencia, sobre los niños, que son los menos culpables de todo esto, pero que se van a quedar sin su año escolar, van a perder su año escolar. Entonces vamos a seguir hablando de esto, vamos a ir a una pausa y continuamos con este tema tan interesante de las protestas. Podemos entender lo que es el amor genuino al mirar a tu cruz, y así podemos ver cómo el amor trabaja, pues te entregaste allí, y así sabemos que primero
que es el amor genuino al mirar a tu cruz. Y así podemos ver cómo el amor trabaja, pues te entregaste allí. Y así sabemos que primero fue tu amor y decidimos hoy darte nuestro amor. Tanto fue tu amor que a tu Hijo diste tú, sorprendente amor de Dios. En respuesta te amo yo por la vida que das, por cargar la muerte en ti. Sorprendente amor de Dios, en respuesta te amo yo. Tanto fue tu amor que a tu Hijo diste tú, sorprendente amor de Dios. En respuesta te amo yo por la vida que das, por cargar la muerte en ti. Sorprendente amor de Dios, en respuesta te amo yo, Dios. Y nuestro amor muy fuerte será que sin manos que te sirvan siempre aquí. Debemos seguir y siempre buscar que lleves la gloria tú y toda adoración. Tanto fue tu amor que a tu Hijo diste tú, sorprendente amor de Dios. En respuesta te amo yo por la vida que das, por cargar la muerte en ti. Sorprendente amor de Dios, en respuesta te amo yo, Dios. Salvador del mundo, Jesús Rey te amamos, nos diste tu amor. Jesús Rey te amamos, nos diste tu amor. Jesús Rey te amamos, nos diste tu amor. Jesús Rey te amamos, nos diste tu amor, nos diste tu amor. Así es, queridos oyentes, Él nos dio su amor. El verdadero socialismo es el amor al prójimo. El verdadero nacionalismo es el amor hacia nuestros semejantes. Y hablando de estas protestas, y generalmente están lideradas por movimientos de izquierda y con reclamos que muchas veces son justos, ¿no? Reclamos y con un temor fundado por lo que la minería ha traído en otros lugares. Se ha llegado a extremos en los cuales ya se ha salido de todo lo que es lícito y justificable para cualquier tipo de reclamo. Yo no sé si los que nos están escuchando tienen alguna opinión sobre esto, pero si alguno me está escuchando y está al tanto o es de la zona, que hasta dónde podemos justificar, hasta el punto de incluso golpear a una autoridad hasta la muerte, hasta ese punto nosotros podemos reclamar. ¿Qué tanto justifica el tema de defender nuestra tierra, de defender nuestros recursos? ¿Y hasta dónde podemos llegar? No sé si esto nos está transformando, nos está convirtiendo al punto de llegar a ser eso, ¿no? Personas que terminamos asesinando a una autoridad delante de otros. La viuda de este policía y los hijos huérfanos
Y claro, o sea, nosotros podríamos preguntarnos, ¿y qué de los 6 manifestantes que ya han fallecido por estas protestas? ¿Por qué habla solo del policía, no? Pero hasta estos niveles de violencia estamos llegando. Debemos ver si justifica y debemos de realmente meditar si tanta violencia va a traer algo bueno, si va a solucionar algo. Un cálculo estima que en los 45 días de protestas se ha perdido 120 millones de soles en cosecha de arroz, 170 millones en cosechas de azúcar, leche, carne, un año de escolaridad para todos los niños, los hijos de esos pueblos, que son más de 12.800 estudiantes, y nada justifica las muertes, ni de los manifestantes ni de la policía. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Yo quería ponerme un poco desde la empatía con las personas que están indignadas, porque hay veces que las injusticias son tan indignantes que da ganas de rebelarte y tomar la justicia en tus manos, sobre todo cuando te está afectando y perjudicando a ti directamente, ¿no? Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Debemos dejar llevarnos por nuestra indignación y tomar la justicia en nuestras manos? ¿Qué dice la Biblia sobre las protestas en Arequipa, en Villa María, en la Panamericana Sur, en la Panamericana Norte? Romanos 13, versículos del 1 al 7, dice Dios en su palabra: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Eso es lo que dice la palabra de Dios sobre el tema de oponerse a la autoridad. Y queremos revisar cada uno de estos versículos para poder detallar claramente todo esto que hemos leído. Pero quisiéramos invitarles, queridos oyentes, si han escuchado lo que acabamos de leer, ¿qué opinan sobre esto que dice la Biblia? Llámenos al 265-9876. ¿Qué opinan sobre lo que acabamos de leer de Romanos 13 del 1 al 7 y sobre lo que esto tiene que ver con el tema de las protestas que están habiendo en Arequipa, en Villa María, en la Panamericana Sur? Y ojo, no estoy hablando acá de que si las protestas son justas o injustas, sino que estoy hablando de la forma en cómo se está protestando y cómo esta forma de protestar está, por lo que hemos revisado ahorita, está en contra, absolutamente, definitivamente y sin dudas, con lo que hemos leído, con lo que dice la palabra de Dios sobre cómo debe ser nuestro comportamiento con la autoridad. Claro, ustedes dirán, pero ¿qué pasa cuando la autoridad es injusta? ¿Qué pasa cuando la autoridad se equivoca? ¿Qué pasa cuando la autoridad no solo se equivoca, sino a propósito hace cosas en perjuicio de otros y solamente para servirse ellos de su autoridad y no usar la autoridad para servir al pueblo? Bueno, tenemos que entender que toda autoridad, como dice la palabra de Dios, no hay autoridad sino de parte de Dios. Entonces debemos someternos a todas las autoridades superiores, porque aunque a veces las autoridades se equivocan, a veces son injustas o a veces incluso hacen cosas malas, incluso aún ahí la autoridad que ellos han llegado a tener es porque Dios lo permitió, y Dios al final es el que
les dio la autoridad. No hay autoridad sino de parte de Dios. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar que cuando se escribió este versículo, estos pasajes en la Biblia, las autoridades eran Nerón, eran Pilatos, eran Herodes. ¿Qué autoridades? No creo que tengamos peores autoridades que estas, ¿no? Y si escribiendo sobre estas autoridades, nuestro Dios nos dice que nos sometamos, y yo creo que se escribió en un tiempo tan extremo para que nosotros reflexionemos, ¿no? Porque imagínense, estos no eran angelitos, ¿no? Nerón, Pilatos, Herodes, y sin embargo Dios les dice a su pueblo que se sometan a ellos. Entonces la autoridad, la primera razón por la cual debemos someternos a nuestras autoridades es porque viene de Dios. O sea, si tú le preguntas, si viene la autoridad a tu casa y tú le preguntas ¿de parte de quién?, él te podría decir de Dios. Y no hay ninguna autoridad, ninguna, absolutamente ninguna, que no venga de parte de Dios. Eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué opinan sobre esto? Llámenos al 265-9876. Yo sé que hasta acá lo que estoy diciendo puede parecer duro, ¿no? O puede parecer muy simplista, ¿no? Porque hay situaciones y circunstancias, dirán, y todo es relativo. No, pero acá, lo que estoy leyendo, partimos de un absoluto para ir a las distintas situaciones que se pueden presentar. Sea que tú quieras reclamar, sea que tú quieras protestar, sea que tú quieras llamar la atención por alguna injusticia, una cosa es reclamar, una cosa es hacer ver el error y otra cosa es oponerse, ¿no es cierto? Así que la primera razón por la cual debemos someternos a toda autoridad es porque viene de parte de Dios. Pero como hemos leído, no solamente la autoridad viene de parte de Dios, sino la segunda razón es que, y las que hay, todas esas autoridades que tenemos, las que hay, ¿no?, por Dios han sido establecidas. ¿Qué? ¿Cómo me dirás, no? No que el pueblo es el que pone las autoridades. ¿Acaso la voz del pueblo no es la voz de Dios? Fehacientemente no. La voz del pueblo no es siempre la voz de Dios. Al contrario, muchas veces la voz del pueblo está en contra de la voz de Dios. Y quien realmente pone las autoridades es Dios. Quien realmente establece la autoridad es Dios. Si no, miren a Hugo Chávez. Él podría haber reinado eternamente si él hubiera podido, pero no pudo, pues. ¿Por qué? Porque no es Dios. Porque no tiene absoluta soberanía, porque el único que tiene la total soberanía y el control sobre todas las autoridades es Dios. Así que si tenemos autoridades, estas han sido establecidas por Dios, y esto va en contra de repente de nuestro orgullo, va en contra de nuestra indignación, de repente no nos sentimos bien escuchando esto, pero es justamente el aprender a humillarnos y el aprender a someternos a la voluntad de Dios, aunque a veces no nos guste, lo que va a comenzar a traer paz y va a comenzar a sanar nuestra sociedad, porque nuestra sociedad está enferma y hay una crisis total de autoridad en todos lados, empezando desde la familia, trasladándose a los colegios, a las instituciones, y la vemos ahora institucionalizada en toda la sociedad. Porque así es como se está arreglando todo. Todo se está arreglando a través de la anarquía, a través de ponerse en contra de la sociedad. Y claro, como los instrumentos o los medios lícitos, legales, no funcionan, porque hay una injusticia total, porque todos piden coima, o porque por todos lados hay injusticia y opresión, y el que tiene más recursos es el que muchas veces tiene la justicia en sus manos, caemos en el extremo de vulnerar nuestros valores, nuestros principios, y llegar hasta incluso crímenes como los que estamos viendo en Islay. No podemos dejar que eso nos transforme. Hay una indignación justa, pero la indignación justa no nos debe llevar a ser peores que por los cuales tenemos indignación. Tengamos cuidado. Entonces podemos ahí ponernos una mano en el pecho y ver a nuestra sociedad. Los hijos ya no se sujetan a los padres. Los padres
muchas veces respaldan la rebelión de sus hijos, y muchas veces en el colegio, cuando les llaman la atención, el padre vulnera la autoridad del profesor y le llama la atención al profesor: ¿cómo le has llamado la atención a mi hijito, que es bueno, que cómo se te ocurre hablarle? Y le quitamos toda autoridad al profesor, y a nuestro hijo le enseñamos a la anarquía, a que no hay autoridad. Y entonces le hacemos el mayor daño de su vida a nuestro hijo, y lo preparamos para que de grande no respeten a ninguna autoridad y pueda terminar en la cárcel. Tengamos cuidado ahí. La autoridad en nuestra sociedad se está perdiendo por todos lados. A veces las autoridades se equivocan, pero miramos qué dice que sigue diciendo el pasaje. A veces las autoridades se equivocan, a veces las autoridades son injustas, a veces las autoridades hacen cosas malas, pero no por eso quiere decir que la autoridad no tiene, o lo que tiene no lo ha recibido de parte de Dios. Ellos son responsables ante Dios de qué hacen con su autoridad, y Dios les va a rendir cuentas. Así que más bien tenemos que orar por las autoridades y pedir misericordia, porque si esas autoridades son malas y no están haciendo un buen ejercicio de su autoridad, van a tener que rendir cuentas. Y nosotros somos responsables de someternos a ellos, y ellos son responsables de rendir cuentas después a Dios con lo que han hecho, con la autoridad que le ha sido delegada por Dios. Llámenos al 265-9876. ¿Qué opinan sobre todo lo que estoy diciendo? Hasta acá he hablado bastante, pero yo quisiera escuchar ustedes qué opinan, queridos oyentes. ¿Qué opinan sobre la autoridad? ¿Qué opinan sobre esta crisis de autoridad que se está viviendo en nuestra sociedad, en nuestra ciudad, en nuestro país? ¿Qué opinan sobre las protestas en Arequipa, en Villa María, en la Panamericana? ¿Qué opinan? De repente no están de acuerdo con lo que he dicho. Pueden llamarme y decírmelo, porque acá lo que queremos es escuchar las opiniones y de una manera alturada poder dialogar, conversar. Ahora, bueno, es diferente protestar y oponerse, ¿no? Vamos a seguir entonces, mientras esperamos las llamadas, conversando sobre este pasaje. Dice en el versículo 2 de Romanos 13: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, ¿no? Ahora, es distinto protestar, reclamar, ¿no?, por alguna injusticia, que oponerse. La lógica es que si esto es así, o sea, si las autoridades han sido puestas por Dios y que no hay autoridad ninguna que no venga de parte de Dios y Dios los estableció, si esto es así, si realmente eso es una realidad y así dice la palabra que lo es, entonces lo lógico es que si alguien se opone a la autoridad, se opone directamente a lo que Dios ha establecido, o sea, se opone a lo establecido por Dios, y el resultado es que a cambio de eso obtiene condenación para ellos. Por eso es importante, queridos amigos que están escuchando, entender que una cosa es reclamar por una injusticia, protestar, y otra cosa es oponerse a la autoridad. ¿Qué es lo que la Biblia está prohibiendo acá? ¿Qué es oponerse a la autoridad? La palabra oponerse es disponerse, formar, ¿no? O sea, como quien se forma, así como una formación, así como el colegio, queridos oyentes, cuando íbamos al colegio nos formábamos, ¿no es cierto? Y ya yo me acuerdo cómo nos teníamos que formar, distancia, firmes, así te formas, pero contra la autoridad. Este término era un término militar, para ponerse en una formación de batalla en contra de alguien. Y oponerse lo ilustra muy bien. Es como que tú te pones en una formación de batalla para pelear, para luchar, para ejercer violencia. ¿Contra quién? Contra la autoridad. Y esto es el sentido de lo que está prohibiendo la Biblia. La Biblia prohíbe eso. La Biblia no prohíbe dar nuestra opinión, no prohíbe pedir informes, no prohíbe solucionar todos los inconvenientes de los estudios de impacto ambiental, no prohíbe negarse y decir que nuestra opinión es en contra del proyecto, que no estamos de acuerdo con el proyecto. La Biblia no te prohíbe estar en contra de algo.
Lo que la Biblia prohíbe es ser hostil y ejercer esta violencia física, psicológica contra la autoridad y ponerse delante en formación para pelear contra ella. Eso no está bien y trae condenación para el que lo haga. ¿Está claro, queridos oyentes? No lo digo yo, es lo que dice la palabra de Dios. Y aquí, por supuesto, tendríamos que ver cómo a veces nos sentimos, y ese es un sentimiento pues que quiero un poco entender, ¿no? Entender a la población cuando reclama, que hay un sentimiento a veces de inoperancia, de que nadie te ayuda, ¿no? De que quién podrá defenderte, ¿no? Quién puede atenderme en medio de las injusticias. Entonces, ¿quién me va a poder ayudar? Es un sentimiento de frustración, ¿no? Muchas veces. Y ante ese sentimiento de frustración es donde a veces degeneramos en el tema de la hostilidad hacia la autoridad. Pero es ahí donde tenemos que evaluarnos y ver si estamos dispuestos a dejarle el control de las cosas a Dios y confiar en que Él es fiel. Si nosotros tomamos la autoridad en nuestras manos, bueno, Dios va a decir, yo quería hacer mi parte, pero tú has tomado la justicia en tus manos. Te has rebelado contra mi palabra y tú has querido hacer tu justicia, entonces ya no me dejas a mí. Estoy hablando como una ilustración, no, es una ilustración, como si Dios estuviera hablando, ¿no? Tú has querido tomar la justicia en tus manos, entonces ya no me dejas a mi lugar para yo poder hacer mi justicia. Y la perdemos, pues. Perdemos totalmente la oportunidad de que Dios mismo se manifieste y Él haga justicia, y Él es justo. Y por eso a las autoridades también les tiene que quedar claro que Dios no puede ser burlado. Ellos pueden creer que tienen todos bajo su control, pero en realidad Dios es soberano. Entonces nosotros tenemos que aprender a confiar y a descansar en Dios. Orar, pedir, rogar y orar, y Él va a escuchar. Él va a escuchar y Él va a hacer su justicia. Y su justicia es perfecta. La nuestra, hay caminos que nos parecen derechos, pero su fin es de muerte, como la muerte de ese policía que le reventaron el cerebro en la protesta, o la muerte de estos que han protestado, o la muerte de estas dos personas que por no llegar a tiempo a los lugares donde tenían que ir, al final murieron. ¿En qué nos estamos transformando? Bueno, redimámonos, arrepintámonos y comencemos a dejarle la justicia a Dios, porque nunca es tarde y Dios nunca rechaza al que viene a Él arrepentido. Entonces la palabra de Dios sigue explicando, ¿no? Porque los magistrados no están para infundir temor, dice la Biblia, al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Entonces, una de las razones por las cuales nosotros tenemos que sujetarnos a nuestra autoridad es porque la autoridad tiene un propósito. Y aunque esa autoridad no lo reconozca o lo desconozca, ¿no?, voluntariamente, a propósito no quiera reconocer, la razón única por la cual la autoridad existe es para infundir temor al que hace el mal. Y más bien para proteger al que hace lo bueno y alabarla, ¿no? Ese es su propósito. No dice que siempre lo van a cumplir, la palabra de Dios no está diciendo que siempre lo van a hacer, ¿no? La autoridad se equivoca y muchas veces, como en el caso de Nerón, de Herodes, de Pilatos y de muchas autoridades presentes, no lo hacen. A veces se alían con el malo, a veces ellos son los malos, pero eso no le quita que Dios le ha dado una función y le va a rendir cuentas por esa función y ellos tienen que cumplirla. Y así como ellos tienen que cumplir su función, nosotros tenemos que cumplir la nuestra, pues. Ellos de infundir temor al que hace el mal, nosotros de someternos a las autoridades. Y el versículo sigue hablando, el pasaje sigue hablando sobre el propósito que tiene la autoridad, ¿no? Romanos 13:4 dice: porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada,
pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, ahí está diciendo que si hacemos lo malo, entonces la Biblia nos dice: ten miedo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Esto es relevante y trascendente, queridos oyentes. ¿Se imaginan? Esta es la autoridad que Dios le ha dado, porque no hay autoridad que no viene de parte de Dios. Entonces, si hacemos lo malo, claro, ustedes me dirán, pero Omar, lo que se presenta en nuestra sociedad es al contrario. Muchas veces el que hace el bien es el que le teme a la autoridad, porque la autoridad muchas veces se alía con el malo. Y tenemos una llamada, creo. A ver, vamos a ver. Sí, aló, buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Sí, buenas noches, con Carlos Sánchez. Carlos Sánchez, ¿de dónde nos llamas? ¿Cómo estás, Carlos? Del RIMAC. Del RIMAC, mucho gusto, Carlos, qué bueno que hayas llamado. Quería saber tu opinión, qué es lo que quieres aportar. Ya, eso, miren, dice la palabra de Dios de que el hombre, o sea, el ciudadano debe de temer a Dios, a la autoridad, porque no en vano lleva la espada, dice, ¿cierto? Así es, sí, sí. Parte de ese versículo. Pero en estos tiempos ya no vemos ese tipo de autoridades ya en nuestra sociedad. O sea, de esas autoridades que lleven la espada para hacer justicia, para obrar en bienestar del pueblo, ¿no? Así es. Ahora, sí, permíteme un momentito más. Ya, o sea, no. Sí, sigue. Con autoridad, sí. Ya. La autoridad ha sido puesta para gobernar en beneficio del pueblo, ¿cierto? Pero ahora ya no hace ese parte de la autoridad. Ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros como ciudadanos si vemos que nuestras autoridades ya no están cumpliendo el papel para las que han sido puestas, nombradas por Dios? Gracias. Así es. Bueno, Carlos, y entonces, ¿cuál sería nuestro rol si es que las autoridades... ¿Aló, estás ahí? Bueno, creo que ya colgó, pero ahí tenemos la opinión de Carlos, y Carlos, quería agradecerte. Sí, eso es justamente lo que he estado tratando de explicar, y lo que dice Carlos es verdad, ¿no? ¿Y qué pasa cuando la autoridad no cumple con lo que realmente es su rol? ¿Qué pasa cuando la autoridad que ha recibido la autoridad de Dios es atea y ni siquiera cree en Dios y no le importa si existe Dios, por lo tanto no quiere rendir cuentas a Dios? ¿Qué pasa ahí? La pregunta es, por ser eso, el pensamiento de la autoridad, ¿no ha recibido esa autoridad de Dios? El punto es esto, ¿no? Que la palabra de Dios dice que así la autoridad no lo reconozca, la autoridad que él tiene vino de parte de Dios. Y si la autoridad no cumple su rol, va a rendir cuentas a Dios. Porque un día va a venir el Señor Jesucristo, ¿no? Y va a pedir a toda su autoridad, y toda la autoridad le va a ser dada a él, y él le va a entregar al Padre, y el Padre va a tener que a cada autoridad decirle: a ver, a ti se te dio esta autoridad, ¿qué hiciste con la autoridad? Y los que tuvieron autoridad van a tener mayor responsabilidad, y se va a hacer justicia. Déjenme decirle a todos los que nos están oyendo, se va a hacer justicia. Dios va a hacer justicia. No tenemos que tomar la justicia en nuestras manos. Dios va a hacer justicia. Él no va a dejar pasar por alto el mal. Él no puede ser burlado. Él va a hacer justicia. Confiemos en que Él es justo, y que Él está mirando, y que a Él no se le escapa nada, y que nada está fuera de su control. Yo quiero, porque de repente la intervención de Carlos, que me gustó mucho, que haya llamado, y invito a todos a que llamen. Yo quiero de repente introducir acá el tema de la desobediencia civil, ¿no? ¿Hay casos en los cuales no le tenemos que obedecer a la autoridad? ¿Qué opinan? ¿Hay casos en los cuales no se le tiene que obedecer a la autoridad? Pues sí. En algunos casos, ¿no? Donde la autoridad te manda abiertamente y directamente no hacer algo que Dios te ha dicho que hagas, se puede desobedecer a la autoridad. Pero es un caso, es algo muy directo, ¿no? Y muy puntual.
Por ejemplo, si nosotros vamos a Hechos, vamos a ir un corte antes de explicar en qué caso se puede desobedecer a la autoridad y cómo es esta desobediencia a la autoridad. Pero primero vamos a ir un corte, ¿ok? Y no se vayan. Me pregunto y te pregunto todo el tiempo, mi Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi camino? Paso noches sin dormir y días enteros pensando en ti, y para serte sincero aún estoy confundido. Sé que no suena muy piadoso, pero te tengo una petición. Si hace unos siglos escribiste en piedras, ¿por qué hoy no? Me mandas un fax, me pones un mail, me das una página de internet, me añades al Face y así muro a muro me dices clarito qué debo hacer. Podemos chatear, me puedes marcar, tú sabes mi fijo y mi celular. Perdona, Señor, pero es que así estoy, tan necesitado de oír tu voz. Palabra y creo hallar una dirección, pero al instante me parece encontrar lo contrario. Hablo con gente de todas partes, te busco adentro del corazón, oigo canciones de lo que has hecho, sigo pensando. Yo sé que suena muy pretencioso, yo sé que puedo dar mala impresión, yo sé que es rara la teología de mi oración, pero envíame un fax, escríbeme un mail, dame alguna página de internet, añádeme al Face y así muro a muro, dime bien clarito qué debo hacer. Podemos chatear, me puedes marcar, tú sabes mi fijo y mi celular. Perdona, Señor, pero es que así estoy, tan necesitado de oír tu voz. Envíame un fax, escríbeme un mail, dame alguna página de internet, añádeme al Face y así muro a muro, dime bien clarito qué debo hacer. Podemos chatear, me puedes marcar, tú sabes mi fijo y mi celular. Perdona, mi Dios, pero es que así estoy, tan necesitado, tan necesitado, tan necesitado de oír tu voz. Y aquí estamos de nuevo, queridos oyentes. Nos quedamos con la pregunta, ¿no?, a la cual yo introduje por la intervención que tuvimos de nuestro querido oyente que nos llamó. En algunos casos se puede desobedecer a la autoridad. Y yo quisiera ir a Hechos, en la palabra de Dios, en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 18, donde las autoridades, dice, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiendo, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aquí se ve un caso, ¿no?, un caso muy particular en el cual se les prohíbe abiertamente no predicar ni no hablar sobre Jesús. Y ahí Pedro y Juan responden que ¿a quién deben obedecer? ¿O a Dios o a los hombres? Y por supuesto terminan diciendo, no podemos dejar de hacer esto. Pero cuando se presentan estos casos, que son muy directos, ¿no?, y muy claros, ¿no?, que cuando la autoridad te prohíbe directamente, no hagas esto, que la Biblia te está mandando, que Dios te está mandando que sí lo hagas, no, en ningún momento vamos a ver pues que la Biblia te manda, que la palabra de Dios
te dice que ejerzas algún tipo de violencia. Entonces no podríamos caer en este caso, ¿no?, en que para obedecer a Dios, por ejemplo, llegar a este tipo de protestas, de bloquear carreteras o incluso ir a agredir a las autoridades, ¿no? Hay casos muy específicos en los cuales cuando la autoridad te está mandando directamente a que obedezcas la palabra de Dios, pero como vemos en la palabra de Dios, lo que nos manda es predicar, es amar al prójimo, es ayudar al necesitado, es hacer justicia, misericordia, humillarte delante de Dios. Contra tales cosas, contra el amor, no hay ley, ¿no? Contra eso no va a haber ninguna ley que te prohíba amar. Así que es muy difícil que se dé el caso de que la autoridad te mande abiertamente y directamente que desobedezcas la palabra de Dios. Y si en algún momento se da, ¿no?, que el Espíritu Santo nos dé discernimiento, pero este caso no es el caso, ¿no? Y podemos ver que en la mayoría de los casos, y lo que estamos viendo acá es que estamos yendo en contra, más bien con estas protestas de la autoridad impuesta por Dios, y estamos yendo en contra de lo que Dios ha establecido. Vamos a terminar ya, queridos oyentes. No sé si hay alguna llamada más. Pueden llamar al 265-9876, aunque creo que ya no hay tiempo para más. Solamente quería terminar con esta reflexión. Nosotros tenemos el timón del barco de nuestra vida. Y si tú ahorita tienes el timón del barco de tu vida y tú te has dado cuenta que tu vida está naufragando, que tu barco se está hundiendo, que por las decisiones que tú has tomado como la autoridad de tu vida, al final has terminado, no sé si tenemos tiempo por una llamada más. Ahora vamos a ver, aló, sí, aló, buenas noches. Señor, buenas noches. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Me llamo Andrés. Andrés, ¿cómo estás, Andrés? ¿De dónde llamas? No, pero estoy manejando un carro y escucho las palabras y es muy importante escuchar. Yo lo que es una preguntita a usted. Sí, Andrés, dime. ¿Qué dice usted de Fujimori? ¿Está pagando lo que ha hecho? ¿Qué digo sobre Fujimori? Bueno, él está pagando una condena que el Poder Judicial le impuso, ¿no?, con jueces sobre delitos que él cometió, ¿no? Señor, como Dios dice, nunca tarda, me olvida, pero hace el pago. ¿Está pagando como autoridad lo que tanto abuso se ha hecho? Él está pagando, porque no solamente se paga aquí, pero si él realmente cometió todos estos delitos, también tenemos que entender que va a pagar allá también, ¿no? Claro. Pero por lo que vemos muchas veces, las autoridades, algunas no llegan a pagar lo que hacen acá en este mundo, pero al final la justicia siempre llega, claro, sea en esta vida o en la otra. De acuerdo, señor. Ahora, pero usted mira, usted hace una cosa importante también que lo hace. Nos ha dado a nuestra tierra o la tierra para que hagamos nuestra chacra, allá en Cucachacra, esos campesinos, vamos a decir, de ahí vive, señor, ese es su trabajo, tarde y mañana, o siembra o cosechan, de ahí vive. Pero en una parte de la Biblia, en Apocalipsis 7:3 dice, no remuevas la tierra, dice el Señor. Sí, bueno, yo por eso he dicho, no estoy hablando sobre si el reclamo es justo o no es justo. Estoy hablando solamente sobre las formas, ¿no? Claro. Sobre las formas. Pero, querido Andrés, yo sí quería darte la razón. Ah, no, sí, sigue. ¿Qué más querías decirme? Las autoridades no respetan eso. No respetan eso, señor. Si Dios ha dado, es cierto, todo viene de Dios, señor, estoy de acuerdo. Pero estas autoridades no cumplen, señor. Muchas veces, Andrés, sí, mira, yo quería agregar incluso sobre eso que muchas veces la Sauder, incluso esta empresa, ha tenido algunas denuncias y ha tenido algunos en su trayectoria por el tema de cómo ha manejado el tema de la contaminación y que de repente niños, familias han sido contaminadas, envenenadas, donde realmente ha habido un costo social, ¿no?
podríamos nosotros enardecernos e indignarnos por todas estas cosas. Claro. ¿No? Y yo no estoy diciendo que lo que estén reclamando no sea justo, ¿no? Pero lo que tenemos que entender, Andrés, es que hay un Dios que todo lo sabe y que Él es justo. Así es. Y que Él va a hacer justicia, Andrés. No lo tengas por duda. ¿Ok? Ya, listo. Pero gracias por tu llamada, Andrés. Listo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos terminando, queridos oyentes. Definitivamente podríamos hablar mucho de este tema, sobre todo el tema de la contaminación, de cómo se ha contaminado en Loroya, de los niños que tenían plomo en su sangre y cómo incluso esto ha afectado generaciones, y la responsabilidad que han tenido las empresas mineras y los empresarios que han construido sus fortunas, muchas veces incluso a sabiendas de esto y no queriendo invertir más de su dinero para enriquecerse a costas del sufrimiento, de la enfermedad de niños, mujeres, adultos. Y esto podríamos hablar y podríamos enardecernos, indignarnos, porque realmente es un tema muy amplio. Pero tenemos que, delante de Dios, dejarle la justicia a Él y nosotros cumplir nuestro rol. Nosotros cumplir nuestro rol de someternos a nuestras autoridades, nosotros cumplir nuestro rol de clamar, orar, pedir a Dios y confiar en que Él es más justo que nosotros y que Él está más enardecido, Él está más indignado por las injusticias que nosotros mismos. Pero si nosotros caemos en las mismas injusticias o hasta peores que ellos, entonces Dios va a estar indignado ahora con nosotros. Si hasta acá tú has querido tomar el control de tu vida y has querido ser el capitán de tu barco, dale el control a Dios, dale la autoridad de tu vida a Dios, que Jesucristo sea tu Señor. Esa va a ser la llave, la puerta de entrada para que Él controle tu vida, y desde ese momento puedas aprender a someterte primero a la autoridad de Dios y después a tus autoridades, y Él restaurará tu vida, tu familia y todo lo que haber llevado tú mismo el control de tu vida ha ocasionado. Él vino a la cruz por eso. Quería dejarte con ese mensaje. Nos vemos dentro de 15 días en Operación Bíblica. Hasta la vista, queridos oyentes. Operación Bíblica llegó a su fin, pero tú nos puedes escribir a operacionbiblica@gmail.com o buscarnos en Facebook como Operación Bíblica. Operación Bíblica, examina tu vida.